Hola a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a este keynote enmarcado dentro de la comunidad de talento IA y análisis de datos Shaking Hub titulado IA Responsable, ofrecido por Enpresagintza de Mondragon Unibertsitatea. Kaixo guztioi eta ongi etorri Shaking Hub komunitatearen barruan ospatuko dugun ekimen honetara. Gaurkoan, mueren eskutik Mondragon Unibertsitateko Enpresagintzako fakultatetik IA arduratsua izeneko keynotea izango dugu. Mi nombre es María Ruiz, responsable de desarrollo de negocio en MLA Coop, cooperativa del Grupo Mondragón, que tiene por misión crear soluciones y formación a medida para la atracción, gestión y desarrollo del talento. Y ahora, para empezar, vamos a contextualizar qué es Shaking Hub, por qué estamos aquí, quiénes somos en Shaking Hub. Somos una comunidad promovida por las cooperativas de Mondragón y buscamos conectar y desarrollar el talento en inteligencia artificial y otras tecnologías para cambiar el mundo. En Mondragón somos un ecosistema de innovación que integra una universidad, 12 centros tecnológicos y muchas empresas que desarrollan y aplican tecnología en este caso. Somos una comunidad abierta para todas las personas, tanto de fuera como de dentro de Mondragón, interesadas en tecnología, en este caso inteligencia artificial, desde estudiantes a profesionales que investigan o aplican IA en su trabajo. ¿Qué hacemos dentro de esta comunidad? Además de keynotes como este de ahora, promovemos eventos presenciales, premios y becas y publicamos artículos, noticias, directos y casos de éxito en la aplicación de tecnología y en este caso en distintos sectores. También publicamos ofertas de trabajo y duales, estudio y trabajo en ámbitos tecnológicos. ¿Cómo unirte a nuestra comunidad? ¿Cómo unirte a Shaking Hub? Puedes conocer todo lo que te podemos ofrecer en nuestra página web www.shakinghub.com y unirte en nuestra comunidad en LinkedIn. Y ahora sí, vamos a lo que nos acontece en el keynote de hoy. Tenemos con nosotros a Dorleta Urrutia y Jon Urmeneta, que trabajan en el ámbito de la IA responsable dentro de Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza. Así que vamos a empezar, vamos a darles paso. Cuando hablamos de inteligencia artificial, constantemente hablamos de términos nuevos que a veces no forman parte de nuestro día a día. En este caso, hemos mencionado el concepto de la IA responsable. Jon, ¿puedes darnos algo de contexto sobre a qué se refiere este concepto? Bai, kaixo, María. Bueno, lo primero de todo, mila esker por acogernos, ¿no? Aquí y por invitarnos y por la presentación que nos has hecho. Lo primero quería comentaros un poco brevemente, ¿no? De dónde venimos. Dentro de la universidad tenemos distintos equipos especializados, ¿no? En nuestro caso, dentro del equipo de Business Data Analytics, hace tiempo que venimos trabajando en todo este concepto de la IA responsable, ¿no? Y esta pregunta que me hacías un poco de qué es la IA responsable es la pregunta que nos hacíamos o la pregunta de la que partíamos Dorleta y yo hace ya un tiempo, ¿no? Y la que ha motivado que nos estemos centrando en este tipo de proyectos hoy en día. Cuando hablamos de IA responsable, tenemos que pensar en la inteligencia artificial que pone en centro a las personas, ¿no? A las personas con sus derechos y con sus necesidades. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es desarrollar y usar la inteligencia artificial teniendo en cuenta esas implicaciones que puede tener, ¿no? sobre las personas, sobre los distintos colectivos, ¿no? Muchas veces nos preocupa cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y esta reticencia que suele haber porque pues, no estamos familiarizados o no conocemos cómo funciona. Lo que nos preocupa suele ser el para qué se va a usar esa inteligencia artificial, ¿no? O cuál es el objetivo con el que se va a usar la inteligencia artificial. Pero tenemos que ser conscientes de que no es solo eso lo que puede afectarnos, sino que también el cómo se ha configurado, el cómo se ha entrenado esa inteligencia artificial nos puede afectar. Es decir, que un desarrollo de inteligencia artificial no es responsable o ético solo dependiendo del objetivo con el que se está implementando, sino que también dependiendo de las decisiones que se toman durante todo el ciclo de vida del dato y del propio modelo, ¿no? Cuando entrenamos los modelos, tomamos una serie de decisiones como
los datos con los que los entrenamos o la estructura que seleccionamos o la forma que tenemos de desplegar los modelos, ¿no? O los resultados. Y todo esto puede afectar a la forma en la que un modelo realiza una serie de predicciones y también a la forma en la que los usuarios interpretan esas salidas de los modelos. Así que también necesitamos ser conscientes de qué limitaciones tienen los modelos cuando los usamos, ¿no? O qué efecto han podido tener los datos, por ejemplo, ¿no? Además, es muy interesante tratar de entender cómo o por qué llegan los modelos a realizar una predicción y no otra, ¿no? Que es algo que puede ayudarnos a tomar decisiones. Entonces, todo esto es lo que se engloba cuando se habla de inteligencia artificial. Muy bien, muy interesante. Y ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto, Dorleta? ¿Nos puedes contar si existen pautas o directrices para llevarlo a cabo? Kaixo, sí, yo creo que esa es un poco la pregunta a la que queremos responder, ¿no? Creemos que no basta con decir que queremos una IA responsable o que incluso esté alineada en nuestro caso, con nuestros valores cooperativos. Lo difícil es llevarlo a cabo y es cierto que no partimos de cero, que hay ciertas directrices y algunos marcos, sobre todo en el entorno europeo, que nos pueden ayudar o nos pueden poner ese punto de partida. Seguramente muchas personas ya hayan oído hablar del IAT, que establece unos niveles de riesgo, incluso unas obligaciones según el tipo de uso que se hace de esa IA. También ya llevamos años con el GDPR o el RGPD, que nos habla de los derechos que tenemos sobre los datos y cómo deben tratarse. Existen también directivas fuera del ámbito de la inteligencia artificial más relacionadas con la sostenibilidad, como el CSRD, que al final añade lo que propone es unas obligaciones de reporte que también impactan desde un punto de vista sostenible a la propia IA. Y luego tenemos estos principios éticos comunes, sigo hablando del marco europeo, que habla de transparencia, que habla de rendición de cuentas, de no discriminación, incluso, y algo que ya ha ido mencionando John, pero habla incluso de la explicabilidad como una clave transversal. Y en este sentido, es importante también, saber que tenemos estos marcos generales, pero claro, ¿cómo los aplicamos en el día a día de la organización? Y ahí necesitamos desarrollar ciertas herramientas que nos ayuden a aterrizar, ¿no? Estos principios y valores con los que queremos implementar ya en nuestras organizaciones. Necesitamos tener herramientas para saber cómo elegir una IA o incluso que seamos capaces de entender lo que hace esta IA como herramienta o quién revisa el resultado que nos da o incluso antes, todo el propio desarrollo que podamos hacer incluso internamente o qué nos hace falta para detectar esos sesgos que nos influyen y que van a impactar directamente a las personas. Entonces, no se trata de cumplir con los checklists, sino que creemos que esto va de desarrollar capacidades dentro de la organización. Necesitamos que todas las personas entendamos cómo funciona una IA, saber qué decisiones tienen sentido automatizar y cuáles no. Y incluso hablaría ya de una responsabilidad compartida, ¿no? Fomentar esta cultura de responsabilidad compartida del uso de esta tecnología. Y en el caso de las cooperativas, esto además se traduce en que necesitamos generar un diálogo para esta participación interna y además tenemos que asegurarnos que la tecnología que implementemos, las nuevas tecnologías que incorporemos, nos sirvan también para apoyar este proyecto colectivo y que no sea al revés. Bueno, ¿y cómo podemos trasladar esto a las empresas de la zona, ¿no? Hablabais de ese aterrizaje. John, ¿nos puedes explicar un poco cómo llevarlo directamente a las empresas? Sí, eso es. Parte de lo que hemos tenido que pensar es dónde está nuestra aportación, ¿no? a todo esto. Y creemos que nuestra aportación aquí está en dos enfoques, ¿no? Los considerábamos un poco al inicio, pero por una parte
sería la parte de ayudar a empresas que se dedican a fines éticos y tienen una menor adopción de inteligencia artificial a avanzar, ¿no? Con un objetivo claro y con una perspectiva responsable desde el principio, ¿no? Y por otra parte, en empresas con mayor adopción y orientación al dato, ¿no? Ayudar a la implementación de los métodos para asegurar un desarrollo responsable durante todo el ciclo de vida del dato y del modelo. ¿Qué buscamos con esto, no? Pues asegurar, sobre todo, que los datos con los que se han entrenado los modelos no tienen sesgos o estudiar si esos sesgos se propagan y cómo. Ser capaces de identificar por qué ha realizado un modelo una determinada predicción o asegurar que los resultados se están desplegando de manera adecuada, ¿no? Para poder confiar en los resultados de los sistemas de inteligencia artificial. Además, podemos acompañar a las empresas en la parte de formación, ¿no? En cuanto a los riesgos de los sistemas, para asegurar que pues se pueda hacer una supervisión humana, ¿no? Que es un concepto del que habla los reglamentos que mencionaba Dorleta antes, ¿no? Hablan de que es necesario que siempre haya una supervisión humana, ¿no? Siempre que estamos en casos de alto riesgo, por ejemplo. Para que esa supervisión humana sea eficaz, necesitamos estar formados y necesitamos que las personas usuarias de estos sistemas de IA conozcan cuáles son los riesgos de los sistemas. Y de esta manera es como creemos que se pueden evitar esos riesgos también, ¿no? Entonces, esa sería la parte de formación que también podemos aportar. Uh-huh. Bueno, siendo este el contexto y teniendo en cuenta que somos Mondragón, a la hora de trabajar este tipo de proyectos o trasladar esto, ¿creéis que hay alguna particularidad cuando se trata de cooperativas, Dorleta? Sí, efectivamente, las cooperativas tienen sus particularidades que son importantes cuando hablamos de incorporar sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, bueno, el más evidente, el propio modelo de gobernanza. Al final, es importante entender que la toma de decisiones se hace de manera colectiva y no jerárquica. Por eso, no basta con que la IA entienda quién la diseña o quién la implementa, sino que tienen que entender todas las personas que toman decisiones en conjunto, ¿no? Toda esa base social que, por ejemplo, la asamblea toma decisiones. Entonces, aquí entra en juego otra vez la explicabilidad. Entender por qué una IA toma una decisión o hace una recomendación, no creemos que no es, para el caso de las cooperativas, no es solo un tema técnico. Es una cuestión de transparencia y una cuestión de confianza, pero sobre todo es una cuestión de control organizativo. Es decir, no podemos delegar ciegamente una decisión en una tecnología. ¿Por qué? Porque esto no sería coherente con los propios valores cooperativos. Entonces, no hay una única forma de explicar lo que hace una IA. John ha hablado de datos, de modelo, de esas decisiones o recomendaciones que nos hacen. Lo importante es que cada persona, sea experta en datos o no, entienda un mínimo o incluso un poquito más de dónde viene esa predicción o esa recomendación que nos hace esa IA a la hora de tomar una decisión que pueda y participar en una asamblea. En la cooperativa creemos que hay que adaptar estas explicaciones a cada tipo de perfil. Entonces, desde aquí creemos, y esto es un poco un punto de partida desde el que empezamos a definir nuestra línea de investigación, es que la explicabilidad también es una cuestión de gobernanza y que cuando tomamos decisiones de forma colectiva, todas las personas implicadas tienen que entender cómo funciona esa tecnología. Y si no entiendes qué hace la IA, creemos que en realidad no puedes decidir bien. Por eso, trabajar con IAs en una cooperativa tiene estas especificidades.
hay que adaptarlo al modelo participativo, pero, y aquí ponemos el punto positivo, creemos que si se hace bien, una IA puede reforzar los propios valores cooperativos porque podemos, desde la IA responsable, fomentar esa participación, esa transparencia y, de verdad, conseguir que haya control democrático en esa base social. Y ya para finalizar, ¿cuáles pueden ser los siguientes pasos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Eso es. Pues la verdad es que estamos muy contentos con este recorrido que estamos haciendo, ¿no? Cada vez somos más conscientes de esta necesidad que existe, ¿no? Y de la necesidad que hay de avanzar en este ámbito, y es algo que nos está impulsando a continuar y nos está motivando, ¿no? En el día a día. Nuestros siguientes pasos están enfocados al estudio del sesgo en el lenguaje, ¿de acuerdo? Aquí en colaboración con el equipo de género queremos explorar métodos para medir el sesgo de género en textos de manera automática. Luego, por otra parte, tenemos un bloque en el que nos estamos centrando en reducir barreras en la adopción de inteligencia artificial en sectores en los que se toman decisiones importantes sobre las personas, ¿no? Por ejemplo, accesos a servicios o temas de intervención social. En este tipo de entornos la adopción de inteligencia artificial se ve muy limitada por la falta de confianza, ¿no? Y creemos que es necesario investigar cómo aumentar cómo aumentando la transparencia podemos llegar a aumentar esa confianza, ¿no? Y para esto necesitamos implementar métodos novedosos. Y además el hecho de estar más cerca de estas implementaciones nos va a permitir volcar todo ese aprendizaje en nuestra oferta formativa, ¿no? Ya sea en grados, másters o cursos. Creemos que podemos incorporar toda esta información y todo esto que vamos aprendiendo y vamos investigando, ¿no? Creemos que esta relación entre la ética y la inteligencia artificial va a generar una gran inquietud, ¿no? Durante los próximos años y pues esperamos poder responder a estas preguntas que van a ir surgiendo, ¿no? Durante este tiempo. Bueno, eskerrik asko Dorleta eta Jon, placer bat izan da zuek entzutea eta adimen artifizial arduratsuari buruz hainbeste ikasteko aukera eduki izana. Hurrengora arte eta mila esker, laizter arte. Eskerrik asko zuri.